pretender la revolución cubana. Enero es el mes de la Revolución Cubana. Un 1 de enero, La Habana fue tomada por el movimiento 26 de julio y caía el régimen de Batista. Desde ese momento y la instauración del régimen comunista, Cuba ha sufrido un sinfín de vicisitudes, condenas externas, propaganda contraria, atentados terroristas, bloqueos económicos, intentos de desestabilización y hasta de invasión. Con la creación de la Organización de los Estados Americanos, Cuba sufrió la embestida de los Estados Unidos, siendo México el único país que como política exterior se abstuvo de votar su salida de dicho órgano y ha mantenido, dentro de sus posibilidades, el contacto comercial e institucional con la isla. Tras el fin de la Guerra Fría, Cuba se ha reinventado, sin perder su esencia y manteniéndose con una postura política clara. El régimen cubano va en camino de la modernización y desde el 2018 hacia la consolidación de una relación estrecha e importante con México. Médicos cubanos, Alfa TV, becas para estudiantes y hasta a Silvio tocando en el Zócalo, así ha sido la hermandad de Cuba y México. Hermandad que hoy será expuesta por 2 cubanos que residen en México, por 2 hermanos caribeños que, con peras y manzanas, gritan a los 4 vientos: Cuba sí, yanquis no. Con todo respeto, desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy tenemos invitados de lujo. ¿Por qué? Porque nos visita la delegación cubana, tenemos al embajador de Cuba en México y bueno, a nuestra compañera que ya nos ha acompañado en muchísimas ocasiones, Ileisi Fernández. El día de hoy vamos a hablar, a propósito de las fechas que vienen, vamos a hablar del 1 de enero, la Revolución Cubana y la importancia de Cuba en América Latina. Para la izquierda, ¿qué opina la derecha al respecto? La cercanía que tiene Cuba, que ha mantenido el Estado cubano con el Estado mexicano. Y bueno, ya me callo porque tengo que más bien presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Marcos Rodríguez Costa, embajador de Cuba en México. Bienvenido, embajador. Gracias, gracias. Y bueno, Ileisi Fernández. ¿Qué más cosas, Ileisi? A ver, doctorante en Derecho de la Información por la Universidad Michoacana. Presidenta de la, a ver, siempre fallo, la Asociación Michoacana de Fraternidad con Cuba. Sí. Así. Bienvenida, Ileisi. Pues muchas gracias, Benjamín, por la amabilidad, por la cortesía, por siempre abrirnos las puertas del programa Peras y Manzanas para poder llevar un mensaje al pueblo michoacano y al pueblo de México. Muchas gracias. Claro, no, muchas gracias por haber venido. Bueno, vamos a empezar rápidamente. ¿Qué significa, embajador, México para el pueblo cubano? Muy interesante, Benjamín. Yo creo que es el kit de lo que significa México para Cuba y Cuba para México. Ajá. Yo creo primero que todo estamos hablando de unas relaciones históricas, pero a mí me gusta mucho destacar que ha habido un sentimiento de continuidad en las relaciones entre Cuba y México. Claro. ¿Venimos de qué venimos? Venimos de un grupo de cubanos que participaron activamente en la lucha por la independencia de México, del siglo XVI, del siglo XVII. Estamos hablando de personas y cubanos como Santa Silla, que trabajó directamente con el gran benemérito Benito Juárez y que fue su ayudante, además de su yerno. Estamos hablando de Lemus y un grupo de generales cubanos que participaron directamente en la lucha de liberación de México. Claro. Pero también además un grupo de mexicanos y generales mexicanos que se unieron a Cuba en sus luchas por la independencia contra el colonialismo español. O sea que desde esa época nosotros venimos caminando juntos Cuba y México. Después además hay que tener en cuenta también la presencia de José Martí, el héroe nacional de Cuba, claro, en México, donde además
hizo innumerables labores como periodista, como escritor, trabajó directamente con los grandes próceres mexicanos y tuvo una estancia muy productiva en México. Cómo no hablar, además, como parte de su continuidad, también en el camino de lo que fue ya la liberación final de Cuba, el desembarco de Granma, donde Fidel, Raúl, Che vinieron a México y de aquí salió la expedición de Tuxpan, que ustedes se recordarán, el 25 de noviembre del año 1956, donde los expedicionarios de Granma, comandados por el compañero Fidel, hicieron una estancia en México muy productiva y tuvieron innumerables amigos. Incluso la historia lo escribe, tuvieron perseguidos en parte aquí, sin embargo, el entonces ya había sido presidente, Lázaro Cárdenas, el general intercedió por él. O sea, imagínese usted esa continuidad de que de México haya salido esa expedición que llevó a los expedicionarios de Granma, los llevó después a la Sierra Maestra y al triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. O sea que ya hay toda una historia acumulada cuando llegue el 1 de enero de 1959. Y además volvemos entonces al gran michoacano Lázaro Cárdenas, como desde el primer momento se solidarizó con la Revolución Cubana, incluso como la historia lo cuenta, cuando la famosa invasión de Playa Girón en abril del año 61, estuvo dispuesto ahí con un grupo de mexicanos a ayudar a Cuba. Y a partir de ahí hay que pensar también en otro presidente, en la presidencia de Adolfo López Mateos, cuando se da la onerosa expulsión de Cuba de la OEA, que estaba surgiendo esa revolución, y México fue el único país de América Latina que estuvo al lado de Cuba y no rompió relaciones con Cuba. O sea que hay toda una historia acumulada en las relaciones entre Cuba y México que nosotros respetamos muchísimo, pero que además yo creo que hay que decir que ha tenido una gran continuidad a lo largo, incluso después de la revolución, en los más disímiles momentos, y que hoy también se materializa en las relaciones entre Cuba y México con el gobierno actual, el gobierno de la 4T, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde estas relaciones se han estrechado aún más. Pero quiere decir que tenemos que ver las relaciones, como bien tú preguntas, entre Cuba y México y entre el pueblo de México y el pueblo cubano, como una gran continuidad, desde el siglo, fíjate, 17, 18 hasta nuestros días. Cuba y México han sido uno solo. Así que por ahí te puedes tener una idea del camino de esta unidad entre los dos pueblos. Claro. Y Lacy, tú que has vivido acá como estudiante, ¿ves que hay, cómo decirlo, de parte de la gente, de parte pues de la sociedad mexicana, hay buen recibimiento con los cubanos? Sí, yo creo que es innegable el cariño que siente el pueblo mexicano hacia el pueblo de Cuba. Y es recíproco. Nosotros también en esa misma sintonía queremos mucho al pueblo mexicano y lo respetamos mucho. Uno llega aquí a México y se siente bien recibido. Uno siente el calor, la fraternalidad que existe del pueblo mexicano hacia el pueblo cubano. Y muestras de eso hay muchísimas. Inmediatamente que uno está en la calle, eres de Cuba, bienvenida. Son muestras de cariño que son palpables, que he podido constatar en todo este tiempo que llevo aquí en Michoacán específicamente, y que se ha mantenido así a lo largo de la historia. Ha sido así. Cuando el comandante, las múltiples veces que visitó México, el comandante Fidel Castro siempre fue muy bien recibido por el pueblo de México, con cariño, con respeto, con admiración. Y así muchísimos otros héroes importantes de Cuba que vivieron aquí en México, que desarrollaron su vida aquí en México, siempre fueron bien recibidos por el pueblo mexicano. José Martí aquí vivió, José María Heredia aquí vivió, Julio Antonio Mella aquí vivió, y sintieron a México como su casa. Por eso hicieron largas estancias aquí en este gran país. Fíjate que
quería arrancar con esa pregunta, ¿no? Ya el embajador nos habló del tema incluso de diplomacia, la cercanía que ha habido entre ambos pueblos y principalmente entre ambos gobiernos, bueno, gobernantes mexicanos, el tema del apoyo a los expedicionarios, etcétera. Y bueno, yo me interesaba más cómo lo vivías tú, ¿no? En el día a día. ¿Por qué? Porque creo que ahora sí podemos plantearnos hablar sobre lo que significa, digo, para mí como mexicano, ¿no? Lo que significa Cuba, pero para toda América Latina, lo que ha significado nada más y nada menos Fidel Castro y muchos otros, y el pueblo cubano, porque fue quien también apoyó en la revolución, pone a Cuba en el mapa y me atrevo a decir que lo vuelve uno de los mitos en la historia de la humanidad de todo el siglo XX, ¿eh? O sea, todo el mundo sabe dónde está Cuba, todo el mundo sabe quién es Fidel, todo el mundo sabe quién es el Che. Y bueno, de eso me interesaría hablar ahora que regresemos de la pausa. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, ya nos agarraron aquí platicando con el embajador. Estamos de vuelta. Ok, yo les decía, entonces ahora quiero yo exponerles como mexicano lo que significa Cuba desde mi visión, desde lo que yo he vivido, pues nada más y nada menos que es una especie de luz, una especie de antorcha, ¿saben? Que siempre está encendida ahí, que nos enseña a caminar. Porque, a ver, habrá gente que pueda simpatizar o no con el gobierno cubano, pero es un ejemplo de resistencia ante los imperios, principalmente el estadounidense. Luego mucha gente en México en los 90, que fue cuando yo crecí, mucha gente fue víctima de este bombardeo mediático, de hablarnos de una crisis, de cómo se vivía tan mal en Cuba, pero nunca se hablaba jamás del bloqueo, del embargo comercial. No se hablaba de la Operación Mangosta, no se hablaba de John F. Kennedy, no se hablaba de la invasión o el intento de invasión en Playa Girón, ¿no? Ahí en Bahía de Cochinos. No se decían muchas cosas, la infinidad de atentados de muerte que tuvo que sortear Fidel Castro. Y bueno, no se hablaba de todo eso, ¿no? No se hablaba de que después se cambiaron las políticas, la visión en torno a la población LGBT, porque siempre se quedaban con lo que, a ver, los hombres y las mujeres somos hijos de nuestra época. En esa época era considerada una enfermedad, lamentablemente. No lo digo yo, lo dicen los libros, los manuales de psicología de la época, ¿no? Pero bueno, todo eso, y como que se concentraban más en lo negativo o en desacreditar, ¿no? Al gobierno cubano, al régimen cubano. Considero que para los mexicanos es muy importante Cuba, porque, lo digo, es un ejemplo a seguir, es un estandarte, pues, de resistencia, es un pueblo hermano. A mí me sorprende cómo un país que tiene una extensión territorial menor a la nuestra puede salir adelante con tantas trabas impuestas por los poderosos. Y bueno, creo que para México es importante el pueblo cubano porque incluso la cultura cubana es cercana. O sea, digo, a mí me gusta Silvio Rodríguez, sí, Pablo claro. Milanés, que lamentablemente acaba de fallecer hace un poco, pero dejando de lado eso, tenemos intérpretes como que aquí en México son muy, muy famosos, como Celia Cruz, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces considero que la cultura cubana es cercana, los sentimos muy cercanos. La colaboración que ha habido entre estados también ha sido muy buena, aunque aquí en México mucho tiempo hayamos tenido un gobierno pues que se inclinaba un poquito más a la derecha, que fue perdiendo el rumbo después de precisamente Adolfo López Mateos, de Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Pero aún así con Cuba siempre hubo una buena relación, menos con Felipe Calderón, ¿no? Y con Vicente Fox, esa escena del come si te vas, esta clase, me apena, la verdad, me da vergüenza, pero bueno, ya sucedió. Y creo que también para el pueblo mexicano, el pueblo que camina todos los días, los sindicalistas, los profesores, los estudiantes, siempre está ahí, siempre está la imagen de Cuba, la referencia de Cuba. Entonces, a mí me gustaría más bien que pudiéramos, no sé, embajador,
que pudiéramos hablar, ¿cuál es la visión que usted tiene ahora? Digo, que es embajador, y cómo ve en toda América Latina el proceso cubano. ¿Sigue adelante? ¿No sigue adelante? ¿Qué visión ve usted? ¿Se transforma? ¿No se transforma? ¿Sigue siendo un punto de referencia para la izquierda latinoamericana? Gracias, Benjamín. Yo a mí, antes de tocar este tema, tú has tocado un tema que ha sido muy importante también en la relación entre Cuba y México, que ha sido en el campo cultural. O sea, fíjate que toda nuestra generación, y mucho antes, la generación anterior a la mía, en Cuba, crecimos oyendo y viendo películas mexicanas. Y crecimos viendo a Cantinflas, viendo a Tintán, viendo a Jorge Negrete. Claro. O sea, hay una predilección natural en la cosa mexicana. Incluso hoy, fíjate, después que ha pasado tantos años y que estamos en el siglo XXI, todavía en los campos de Cuba, en la parte del interior, pero en La Habana también, la gente ve con gusto una película mexicana, o oye un mariachi con gusto, oye las mañanitas. Ya. O sea, eso es una cosa que no se puede perder. Y también, cómo no hablar de la literatura, lo que decía Ileisi, claro. Heredia fue un referente en las relaciones entre Cuba y México. Heredia, que estuvo tantos años aquí, que fue un personaje que no se puede dictaminar si es cubano o mexicano. Claro. O sea, y por otro lado, también del lado acá, como bien tú dices, cómo no pensar en Silvio, cómo no pensar en Pablo, cómo no pensar en la salsa, cómo no pensar en los Claro. bambán. ¿Te das cuenta? Buenavista Social Buenavista Club. Social Sí, Club, no. Omar Portuondo. Ajá. O sea, Compay. pero fíjate, Compay, tenemos claro. Compay Segundo, tenemos además en Ciudad de México, tenemos hoy que comparten con el pueblo mexicano la orquesta Son 14, que Claro. es una orquesta tradicional cubana y que está ahí. Esa sensación de la cultura es muy importante. ¿Cómo hablar de bolero? Que ya no tenemos ni que discutir si es cubano o mexicano, los dos pensamos que es de los dos lados ya, y te das cuenta, o sea, que hay una relación cultural que va más allá de la política. Por otro lado, yo creo que, muy brevemente, en aras del tiempo, yo creo que lo más importante a la hora de hablar de Cuba es que Cuba está ahí, y que Cuba está presente todavía. Podemos tener nuestras deficiencias, tenemos problemas todavía. Como todos. Como todo el mundo. Sí. Estamos además expuestos, acabamos de pasar terriblemente la pandemia en el mundo entero. Y sin embargo tú dirías, bueno, esa isla pequeña que tú mismo hablas, es una isla que ha sido capaz de producir vacunas para la COVID-19. Y está la vacuna Abdala, que con tanto gusto podemos decir que ha sido reconocida por México, y donde México va a tener, el pueblo mexicano va a poder también beneficiarse del uso terapéutico de esa vacuna, que ya tiene el autorizo de uso de emergencia. Pero hay una segunda vacuna también contra la COVID, que es la vacuna Soberana y Soberana Plus, que también tiene autorizo de emergencia. Yo creo que esto es algo también que une a nuestros dos pueblos, la posibilidad de que Cuba pueda modestamente contribuir en ese sentido. Por tanto, Cuba, yo creo que esa reacción frente a la COVID, cuando tú analizas los números de la COVID en Cuba, ha sido un ejemplo, igual que en México, igual que en todos los países, de resistencia. Y Cuba ha sido capaz de avanzar en ese sentido. Hoy es conocido el desarrollo que tiene Cuba en la biotecnología, los centros del polo científico en Cuba, que fue la visión de Fidel. Fidel dijo, nosotros tenemos que hacer un hombre de ciencia en Cuba, porque Fidel estaba claro de que el camino que nos iba a conducir a la ciencia iba a ser el camino de la inteligencia, el camino de la producción, como ha hecho Cuba en estos momentos, de fármacos de un alto nivel biotecnológico. ¿Cómo no hablar otro producto que estamos trabajando mucho aquí en México, que es el Everprot P, un producto diseñado para evitar las amputaciones en el pie diabético, y que ha dado muy buenos resultados y que se ha probado aquí en México también? O sea que hay, tú lo dices correctamente, hay una gran cultura de resistencia en Cuba. Hay una gran cultura, además tú lo mencionabas, cuando Cuba ha sido un país que ha resistido durante más de 60 años un bloqueo económico, comercial y financiero atroz, criminal, contra nuestro pueblo. Pero que además que supuestamente está
diseñado contra el gobierno. Sin embargo, ¿quién es el afectado? Claro, ha sido el pueblo cubano. El pueblo cubano, y que ha sido acompañado de una campaña de desprestigio sistemática, atentados terroristas, o sea, de una campaña, incluso un intento de invasión, ¿no? O sea, entonces, todo eso, digo, a veces no se menciona. Venimos de 60 años de esa lucha. Venimos de 60 años de ese bloqueo que, fíjate, incluso mucha gente a veces dice, bueno, es que el bloqueo es un discurso de Cuba, el bloqueo no hace daño, pero cuando tú estudias cuál ha sido la afectación del bloqueo a Cuba, ¿cómo es posible que Cuba no pueda salir a comprar un equipo que le haga falta de medicina porque tiene 10% de componentes norteamericanos? ¿Cuántas cosas hay en el mundo que tienen no 10% de componentes norteamericanos? ¿Qué hacemos? La dificultad que ha tenido nuestro pueblo que vive fuera, nuestros compatriotas que viven en el exterior, y le dice que está aquí ahora, pero nuestros compatriotas en el exterior, ¿qué dificultades para mandar remesas a su familia? Cuando tú analizas la inmigración y tú dices, bueno, todas las personas migrantes, ustedes que tienen un alto por ciento de mexicanos en el exterior, ¿qué es lo que quieren? Ayudar a su familia en su país. Quieren visitarlos, quieren que ellos los visiten, y todo eso ha sido una gran dificultad producto del bloqueo. Pero por otro lado, tú lo mencionabas, la historia lo ha demostrado, Playa Girón, la crisis de octubre, lo que hemos hablado de los atentados contra Cuba, correcto. Y ahora, en medio de esto que el pueblo cubano sigue defendiéndose, el pueblo cubano en medio de esas dificultades sigue avanzando, aún con dificultades, hay que decirlo, y nosotros lo decimos claramente, lo ha dicho nuestro presidente, Cuba no es una sociedad perfecta. Yo creo que nadie lo es. Claro. Todo el mundo tiene sus problemas. Yo creo que tenemos que avanzar mucho en la eficiencia, en la calidad, en la producción de alimentos. Son cosas que tenemos que avanzar y que en la cual aún tenemos deficiencia. Pero ¿cuánto no pudiera ser Cuba si no estuviéramos sujetos a ese bloqueo, sujetos a donde estuviéramos llegados? Pero aquí está el pueblo cubano. Y yo creo que eso es muy importante. Y por otro lado, tú decías otra cosa que tiene una gran importancia para nosotros. Hemos sido víctimas de una campaña, como bien tú lo dices. ¿Cómo es posible luchar contra los grandes medios de difusión del mundo? Donde se siembra una matriz de opinión y esa es la que vale. Claro. Vamos a ir a un corte, embajador. Perdón que lo interrumpa, regresamos con eso. Y también contigo, Lacey. No se vayan acá, Peras y Manzanas. Estamos de regreso. Perdón, lo interrumpí, embajador. Adelante, continúa. Estábamos hablando de la campaña. No, yo creo que, completando la idea rápidamente, es una campaña que tú lo planteabas. ¿Cómo es posible luchar contra los grandes medios de información que siembran una matriz de opinión? Y eso es lo que ha pasado con Cuba, una gran campaña de hostilidad mediática contra Cuba, que además nosotros estamos tranquilos porque programas como programas de nuestros amigos donde participamos y podemos explicar estas cosas, son junto con Cuba los que ayudan a luchar contra eso. Claro, y Lacey, todo esto que mencionaba el embajador ahora, ¿tú conoces personas en México que todavía no les queda claro esto, cierto? Siempre hay personas que... México tiene una situación, México está muy cerca de Estados Unidos. La prensa que se consume en México, mayoritariamente llega mucho producto informativo que proviene de Estados Unidos. Entonces eso es un factor muy importante a la hora de la información que se difunde en la población de México, ¿no? La cercanía que tiene con Estados Unidos y con los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Entonces eso no se puede perder de vista. Claro. No obstante, el embajador lo decía muy bien, aquí en México tenemos medios de comunicación que conocen el proceso revolucionario cubano como ha sido, medios escritos, medios televisivos que apoyan el proceso revolucionario y que han ayudado también a difundir la verdad de la revolución cubana. La revolución cubana que se mantiene, que avanza, que progresa, que se desarrolla, que evoluciona, porque es un proceso dialéctico. No es un proceso que se estanca, es un proceso dialéctico. Entonces, la revolución de 1959 es la misma, pero atemperada a este siglo XXI, con los nuevos retos que tenemos, ¿no? Y uno de los retos que tenemos es volcarnos a las redes sociales
porque estamos en un mundo que está dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Facebook, Instagram, Twitter. Como decía el embajador, se siembran matrices de opinión y nos es muy difícil a nosotros, una pequeña isla, luchar contra transnacionales de los medios de comunicación, monopolios de los medios de comunicación. No obstante, no estamos callados, ahí tenemos nuestra presencia en todas las redes sociales. Siempre va a haber personas que consuman uno u otro medio y en eso no podemos interferir. Pero nosotros tenemos nuestros medios de comunicación, nosotros podemos mencionar algunos, Cuba Debate, tenemos programas de muchísima calidad que se hacen en Cuba y que luego son transmitidos en Cubavisión Internacional para que lleguen a diferentes partes del mundo. Hay un punto importante que quiero tocar, que es el tema del bloqueo. El bloqueo a Cuba es real. El bloqueo a Cuba no nos lo inventamos los cubanos, el bloqueo a Cuba no es algo que nosotros queramos estar hablando todo el tiempo. El bloqueo a Cuba existe y nos limita a nosotros los cubanos de hacer muchísimas cosas. Yo lo he vivido el bloqueo en carne propia. Cuando he querido hacer una transferencia a través de Banco Azteca y detecta mi nacionalidad cubana, no puedo hacer la transferencia en dólares. Entonces el bloqueo a Cuba es real. A ver, eso me acaba de dejar con la boca abierta. No puedes hacer la transferencia. En cuanto al sistema detecta mi nacionalidad cubana, no puedo hacer la transferencia. Eso me pasó a mí en Banco Azteca, aquí en México. Tengo que llamar a un compatriota mexicano para que haga la transferencia. Cuando quise hacer desde aquí de México una transferencia a Cuba, a mi familia, porque finalmente los que emigramos lo que queremos es ayudar a la familia. Sí, como decía el embajador. Me dijeron, tienes que cambiar tu nacionalidad. Dije, no, que lo haga un compañero más el favor. Y así muchísimas otras cosas de las operaciones que tienen que hacer a veces las empresas cubanas a través de terceros países para poder comprar productos. Y eso encarece el producto que tiene que comprar el país, porque no lo podemos comprar directamente nosotros. Esa es una de las limitaciones que tenemos. Y los bancos de otros países a veces no pueden tener cuentas de Cuba porque sufren multas millonarias. Porque en cuanto a la oficina, por eso nosotros denunciamos la extraterritorialidad del bloqueo. Claro. Porque la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, la OFCA creo que se llama, tiene muchísimas limitaciones para nosotros los cubanos, porque los barcos que se ponen en puertos cubanos tienen que pasarse 90 días sin atracar en puerto estadounidense, 6 meses, sin atracar en puerto estadounidense. Entonces hay muchas cosas que nos limita a hacer el bloqueo. Y tengo que referirme al bloqueo con AINCO porque en la pandemia, en plena pandemia, cuando iban a llegar donaciones al país, el bloqueo limitó esas donaciones que llegaran al país. Entonces esta política de doble rasero que tiene el gobierno de Estados Unidos de decir que quiere ayudar, pero ayudar ¿cómo? Porque cuando vamos a la práctica no nos quieren ayudar realmente. Claro, es hipocresía. Hay que denunciarla y siempre que tengamos un espacio hay que denunciarla. A mí me gustaría también que tú comentabas, Benjamín, muy interesante, el tema de la campaña de desinformación y la hostilidad mediática. Sí. Lacey tocaba una cosa muy importante que es las redes. ¿Te das cuenta? Redes que están limitadas increíblemente. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tienes una cuenta de Facebook, Facebook decide y Twitter cerrar una pila de cuentas cubanas, lo has visto en el planteado. Claro. Entonces, eso es una limitación. Ahora, por otro lado, siempre yo he dicho que lo importante es lo que no quieren decir. Porque, por ejemplo, yo quisiera que tuviera, no se ha dicho una palabra en el mundo internacional con el tema de las vacunas que acabamos de hablar. Exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Cuba no tiene ese derecho? Pero fíjate, tú tocabas una cosa interesante. Es verdad, no solamente con Cuba, ha habido un gran número de países que han sufrido una gran campaña con el tema de LGTB, la igualdad de género, todo esto. Y sin embargo, nadie ha dicho una palabra del Código de Familia que se acaba de aprobar en Cuba. Sí. Un Código de Familia que yo te diría, aquí en pleno con los amigos mexicanos, está mucho más adelantado pero para por esta supuesto, época. por Y Lacey lo supuesto. sabe. Entonces, sin embargo, no se habla de eso donde, no solamente, fíjate, porque es importante, no solamente en los temas LGTB, la igualdad de género, sino el tema de paternidad, el tema de la protección de las personas de la tercera edad, la protección de los niños. Y sin embargo, son temas que no se hablan. Por tanto, yo creo que este tipo de programa, esta posibilidad de que se pueda hablar con el pueblo mexicano, de que conocen a Cuba, como bien tú lo dices, pero pueden estar, como dice Ley, siempre alguien que no entiende algo. Esta posibilidad es muy importante para nosotros. Claro. Y al final de cuentas, a ver, cada quien puede tener, México como Cuba y con muchos países, es un país democrático. Cada quien puede tener
la idea del mundo que quiera y puede en la geometría política situarse si quiere a la derecha o a la izquierda. Lo que debe tomar en cuenta es que hay mucho producto estadounidense y que se vale decir estoy en contra o pienso que no es mi ideal de vida, no es el lado de la política donde me quiero poner el que tiene Cuba, pero no mentir. Eso es lo que no se debe hacer. No repetir noticias falsas, no repetir un discurso sin tener todo el panorama, todo el contexto, y porque se vale, habrá gente que diga, sí, no me importa el intento de reconquista, y el de invasión, y no me importa la campaña porque debe de combatirse a la izquierda. Está bien, nos damos la mano y bueno, nos enfrentamos en las elecciones, en su caso ustedes los enfrentaron en una revolución y les ganaron. Está bien, no pasa nada. Pero a mí lo que me hace mucho ruido es que luego hay mucha desinformación y uno se topa con compañeros de trabajo o de la escuela o vecinos o familiares que llegan y lo primero que te dicen es, pero si en Cuba no se respetan los derechos humanos. Y uno dice, oye, pero si la UNICEF los reconoce como uno de los países con mejor calidad de vida, donde la gente incluso se dice que es más feliz. El tema de la alfabetización, el derecho a la salud universal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir a un corte y te doy la palabra, Lacey, porque ya me dijeron que fuéramos. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso. ¿Quieres decir algo, Lacey? Sí, claro, Benjamín, mencionas puntos muy importantes. Hablar de Cuba me apasiona mucho, por eso lo hago con tanta vehemencia. José Martí, nuestro héroe nacional, decía una frase muy importante y lapidaria: ser cultos para ser libres, ¿no? Entonces la cultura pues es un concepto abstracto y subjetivo, pero sabemos que si garantizamos un derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación, por el que se preocupó Fidel Castro cuando asumió el poder el 1 de enero de 1959, fuimos el primer país en América Latina en ser declarado territorio libre de analfabetismo. Entonces somos una población culta. Ese mito o eso que quieren decir de derechos humanos, no. O sea, no va con Cuba. Fíjate, a mí me hace mucho ruido como dicen, es que, porque así lo manejan, ¿no? Hay opositores que están presos. A ver, cada país tiene una legislación. Si se comete un delito, se le tiene que investigar. A mí me gustaría que hiciéramos el análisis en alguna otra mesa con compañeros que tienen estos discursos. ¿Cuánta población está en las cárceles de México? ¿Cuántas personas privadas de la libertad tiene México? ¿Cuántos de ellos tienen un proceso abierto? ¿Cuántos están esperando sentencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque me gustaría que primero hiciéramos el análisis nosotros para después querer ir a opinar sobre otro país. Porque, a ver, si hay opositores políticos presos con carpetas fabricadas, es en México, ¿eh? O sea, aquí sí los hay. Afortunadamente, con este cambio de régimen se han pues analizado algunos casos, pero ahí está el documental del montaje que hizo Carlos Loret de Mola y cómo Israel Vallarta sigue estando preso. O sea, digo, de repente los estadounidenses no se respetan los derechos humanos. Y yo vuelto y digo, ¿y tu población afrodescendiente? Pero si la policía la está matando en las calles, ¿de qué me estás hablando, no? Pero de pronto parece, como decía también el embajador, se instala una matriz de información y ya nadie puede decir nada, ¿no? Y entonces vemos siempre a los occidentales como quienes, a las potencias occidentales propiamente anglosajonas. Como paradigmas de derechos humanos. Sí, claro, y que son las sociedades más avanzadas y las democracias más avanzadas. Yo me gustaría comentarte, primero que todo yo creo que tiene que primar, Benjamín, como prima, y tratamos que prime en el mundo, un respeto por cada país. Claro. Cada país tiene su propia problemática, cada país tiene su propia, cada pueblo se da el gobierno que necesita. Por tanto, partimos de eso, porque además yo creo que esa visión también da una visión de América Latina hoy. Yo recuerdo que todos conocemos la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC, claro, que ha sido una organización, o digamos la primera organización en que estamos todos los latinoamericanos juntos. Sí, ha sido un acierto. Correcto. Y esa CELAC yo recuerdo que
siempre se ha planteado, incluso desde su primera conferencia constitutiva y la segunda cumbre que fue en Cuba, que se ha planteado un concepto que es muy importante, que es la unidad en la diversidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuántos regímenes en América Latina pueden ser diferentes. Tú no puedes comparar la situación en Chile con la situación en México, con la situación en Cuba, con la situación en nuestros hermanos caribeños, Claro. que tienen que además luchar contra una explotación de años. Sí. Correcto. Entonces, Sí, sí. esa diversidad es muy importante reconocerla. Y por tanto, cada gobierno, y fue un acuerdo también de la CELAC en la segunda cumbre, cada pueblo tiene derecho a darse el gobierno que quiera. Y eso ha sido muy importante para Cuba y para el resto del mundo. Pero por otro lado, hemos tratado de seguir otro tema muy importante en toda nuestra América Latina, que es la unidad y la integración. Yo creo que es importante que América Latina hable con una sola voz. No sea, fíjate, volvemos a que cada pueblo se da el régimen que quiera. No quiere decir que las revoluciones no se exportan, eso es algo que sabemos todos, pero lo sabemos de carrera. Las revoluciones se hacen en cada pueblo de la forma que entienda. Hoy hay otra situación, hoy la vía electoral, hoy la vía de los pueblos se hace, en otro momento fue la lucha armada, Claro. en Cuba era otra situación, estamos hablando Claro. del año 59. Claro, claro. Si no luchamos de aquella forma contra el Sí. régimen de Batista, no lo hubiéramos derrocado. Claro. Por eso los expedicionarios salieron del Gran Maestro. Pero hoy esa diversidad hay que tenerla en cuenta. Pero lo importante es que los gobiernos, lo importante es que esa unidad sirva para darle beneficios a los pueblos, que sirva para mejorar el nivel de vida de los pueblos. Eso es lo importante. Yo creo que sí, yo creo que el impacto de la Revolución Cubana fue en América Latina, que tú has hablado de este tema, Sí, claro. fue como un pequeño pueblo ha sido capaz de darse su autodeterminación y su independencia. Claro. Lo que te permite que todos los pueblos puedan seguir, no es un ejemplo, pero seguir esa línea, lo cual se ha demostrado y vemos en numerosos países de América Latina han triunfado las ideas nacionalistas, han triunfado las ideas que tienen que ver con el pueblo. Eso es lo importante en América Latina. Y esa es la concepción que tiene que primar. Claro. Eleicy. Yo concuerdo mucho con las palabras que dice el embajador. Es muy importante la unidad de América Latina y el Caribe, ¿no? Y creo que en ese sentido México juega un papel fundamental, un papel determinante. Con este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, esa voz se ha hecho más presente. Ese liderazgo de México se ha hecho muchísimo más presente y se ha hecho sentir. Es un presidente que habla de la integración de América Latina, de la necesidad de la integración de América Latina. Lo hemos compartido en esta mesa en otras oportunidades, Claro. porque necesitamos una región unida para tener mejores beneficios y mejores condiciones de vida para nuestra población, para nuestra sociedad. Entonces, creo que es muy importante la unidad de América Latina y obviamente Cuba, como siempre lo ha hecho, también juega un papel determinante en este proceso de integración, de unidad que se está llevando a cabo a través de los diferentes mecanismos regionales que se han creado. La CELAC es uno de ellos, el ALBA es otro, el CONOSUR, que tratan de diversas maneras de lograr la unidad en el continente latinoamericano. Y hay Sí. una cosa importante también que hay que tener en cuenta, y es cómo partimos del respeto. No puede ser que una potencia extrarregional dicte cómo tiene que ser un gobierno. Lo estamos viendo día a día, lo Claro. estamos viendo aquí en México, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo En el Perú mundo entero. ahora con todo No puede eso. ser que hay una que dicte. Yo creo que es cada pueblo tiene que darse su propio régimen, cada pueblo va a exigir qué es lo que quiere y por ahí viene la historia de América Latina. No, porque hay un derecho importante, que es el derecho a la soberanía y a Sí, la claro. autodeterminación. La Autodeterminación. autodeterminación de los pueblos. Es que eso es fundamental porque eso derriba cualquier otro argumento que se pueda tener. Eso es cierto. No puede haber una potencia. Es decir, es pues como si yo me meto a la casa del vecino a decirle cómo tiene que vivir. No, el vecino sabrá cómo vive, siempre y cuando respete la ley. Yo no tengo que meterme. O sea, no, pues nosotros no podemos permitirle al vecino que entre hasta nuestra cocina, que saque la comida del refrigerador y que aparte nos diga cómo tenemos que vivir. Eso está clarísimo y efectivamente, si algo ha marcado la historia de América Latina,
desde sus independencias hasta la fecha es el constante intervencionismo de parte de las potencias y propiamente de Estados Unidos, ¿no? Eso yo también no lo entiendo, porque aparte usan una bandera, pero realmente es hipocresía porque es mentira. O sea, realmente usan la bandera de la democracia, de los derechos humanos, pero no, son intereses particulares de las élites que gobiernan este país o que tienen negocios en este país y no lo quieren admitir. Y eso es lo que digo, bueno, no debe de tolerarse, debe de denunciarse, y al final de cuentas, pues cada quien sabe de qué lado está. Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, estas peras y manzanas. Estamos de regreso, pues ya se nos ha acabado el tiempo, es el último bloque. Pues voy a darles la palabra para que concluyamos, nos den un mensaje. Su visita aquí en Michoacán siempre será bienvenido, embajador. Pues Lacy reside aquí desde hace muchos años, pero sí, siempre serán bienvenidos los cubanos en Michoacán, en México. Y bueno, adelante. Yo creo que, primero de todo, yo quiero agradecerle en primer lugar a las autoridades michoacanas. Tuvimos una conversación muy interesante con el gobernador Bedoya, donde compartimos mucho la historia de las relaciones entre Cuba y Michoacán, y también entre Cuba y México, pero además nuestros compatriotas que tanto nos han ayudado en esta visita, a todos ustedes, y la posibilidad de poder conversar con el pueblo michoacano gracias al sistema, tu programa, y donde yo creo que para nosotros ha sido una gran experiencia. Yo me alegro mucho de haber venido, me alegro mucho de haber conocido Michoacán. Yo realmente llevo poco tiempo en México y sin embargo ya he podido estar aquí, y puede estar seguro de que existen numerosos campos en que Cuba y Michoacán van a seguir unidos. El pueblo michoacano conoce al pueblo cubano, Cuba también conoce a Michoacán, y yo quiero expresarles, repito, mi agradecimiento a todos los que han contribuido a mi visita, a mis colegas de la embajada que vinieron también, y que hemos tenido una visita maravillosa, y que concluimos con esta entrevista con tu programa, donde podemos saludar y enviarle al pueblo michoacano los inmensos saludos del pueblo cubano que tanto lo quiere. Muchas gracias, embajador. No, bienvenido siempre. Y Lacy. Sí, claro, Benjamín. Muchas gracias primero que todo por siempre abrir las puertas del sistema michoacano de radio y televisión, la televisión pública de Michoacán a los cubanos, a que podamos dar un mensaje siempre. En esta oportunidad, obviamente, el saludo fraterno del pueblo de Cuba hacia el pueblo michoacano. Han existido siempre muy buenas experiencias de los cubanos que hemos tenido la oportunidad de vivir en este bello estado. Siempre hemos sido recibidos con los brazos abiertos, y eso es algo que nosotros agradecemos profundamente. Entonces no me quiero dilatar mucho más. No pasa nada, adelante. Siempre es un honor estar aquí en el programa Peras y Manzanas. Repetir las gracias al sistema michoacano de radio y televisión por la oportunidad que nos da de poder conversar un poco a través de este programa de Cuba y de América Latina también. Y pues reiterar nuestro saludo afectuoso al pueblo de México, muy específicamente y especialmente al pueblo de Michoacán, y esperamos que sea la primera de muchas visitas que realice el embajador de la República de Cuba en México aquí al estado de Michoacán. No, y yo insisto, o sea, independientemente de la simpatía política que pueda tener o no la gente que nos ve, independientemente de eso, siempre hay que estar informado y hay que abrir estos espacios, porque ustedes también tienen derecho a opinar, así como opinan los compañeros del norte, sí, ustedes también tienen derecho a opinar, y parte de darle vida a un medio público es eso, porque nos debemos a la gente. Aquí caben todos. Si mañana nos busca la Embajada de Estados Unidos, que no creo, y queremos ir adelante, vengan. A ver, mi posición política está clara. Si ellos quieren venir y usar esta plataforma, adelante, ¿no? Igual, mi posición política simpatiza con la de ustedes, con la de ellos, ¿no? Seguramente debatiré bastante, pero está bien, está abierto, porque eso es democracia. Podernos escuchar, poder disentir, ya lo decía aquí el embajador,
después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la Guerra Fría, era el contexto, no había otra forma. Y es más, aún así la autodeterminación de los pueblos nos dicta que incluso en la actualidad, si un pueblo se levanta en armas, tiene todo su derecho, o sea, de hacerlo. Yo sé que se viven cosas que a uno, o bueno, que pues por lo regular no nos gustan cuando se dan esta clase de eventos, pero finalmente así es la historia. El ser humano, el hombre, la mujer, así ha forjado su historia. Yo sí soy de los que cree que, como decía Carlos Marx, la lucha de clases es la historia de la humanidad, y bueno, de esto vamos a estar llenos toda la vida, ¿no? Entonces, yo respeto bastante al pueblo cubano y un honor que hayan, gracias a ti. Gracias Muchas gracias, Benjamín. en el estado michoacano, en Michoacán, en Morelia y en mi programa, Muchas sobre gracias. todo. Intentamos con peras y con manzanas exponer la relación de Cuba con México. Pues nos tenemos que ir. ¿Algo más que quieran decir? Gracias. Muchas gracias. Agradecerle nada más. Ok, bueno, pues nos vamos. Yo siempre termino el programa diciendo arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, pero hoy, perdónenme, el pueblo estadounidense no es nada contra ustedes, pero hoy voy a decir, yo soy Benjamín Mendoza Madrigal, gracias por habernos visto y recuerden, Cuba sí, Yankees no. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó